Fallen 3 era una comunidad tranquila rodeada de inmensos bosques y una fauna abundante. Vivía en ese entonces con mis padres, mi hermana pequeña y mis tíos. Yo apenas tenía 12 años, no era un pueblo muy grande, ni tampoco tenía mucho, pero vivíamos tranquilos, no había peligro alguno en el pueblo más que algunos animales que se acercaban de vez en cuando. Los ancianos de mi pueblo narraban historias acerca del bosque, de criaturas que lo protegían y también protegían a los habitantes del pueblo, pero al igual que habían criaturas buenas, también se encontraban leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores, pero nunca se vio alguno en el pueblo. Una mañana normal el pueblo se vio envuelto en una niebla gris y muy densa, uno no podía ver a través de tan densa niebla. Al salir a la calle noté que toda la gente observaba algo al final de ella. En la entrada del pueblo se distinguía una figura que miraba hacia el pueblo fijamente, sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo y podían verse en la niebla. Me quedé observando junto a la multitud ya que jamás vi algo igual, pero esa persona no se acercaba ni emitía ningún sonido. Las personas le gritaban que se acercara y le preguntaban que si necesitaba ayuda. La persona no se movía, solo nos miraba fijamente. Después de un rato todos se cansaron de esperar respuesta alguna de esa persona. Aunque el pueblo era pacífico, los extraños no eran muy bien recibidos. En los días posteriores, la niebla seguía cubriendo el pueblo entero. Aquella persona seguía en la entrada del pueblo solamente observando, nadie se atrevía a acercarse. Esa tarde yo me acerqué lo más que pude para ofrecerle algo de ayuda y para mi sorpresa la persona caminó directo hacia mí. Sentí un fuerte escalofrío porque no sé qué clase de persona puede hacer brillar sus ojos así. Al acercarse lo suficiente logré distinguirlo. Aquello no era una persona. Pasó a un lado de mí y pude observar lo que era una criatura de piel gris, estaba completamente desnudo y no tenía ningún rastro de pelo. Arrastraba grandes brazos por el suelo, poseía garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar como si pisaran hojas en cada paso, su boca parecía no tener fin, parecía que tenía una gran sonrisa que llegaba hasta la parte trasera de su cabeza. Dientes amarillos y largos que sobresalían de su boca y solo emitía un leve sonido como si intentara hablar, su boca era tan larga que parecía el hocico de un perro. La criatura solamente permaneció en el bosque, observando a las personas desde los arbustos. Pasaban las semanas y la gente se sentía incómoda por esa mirada, le daban comida, ya sea carne, vegetales o todo lo que pudiese comer, pero a pesar de eso no le prestaba atención a la comida, solo seguía observando como si fuese a matar a una persona desde los arbustos. La gente inquieta por la presencia de la criatura recurrió al sacerdote de la comunidad, creían que se trataba de un demonio. Intentaron que el sacerdote lo alejara con oraciones y bendiciendo el pueblo. Los ancianos del pueblo decían que de nada serviría, que aquello no era un demonio, ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo y parecía que la criatura se había ido al fin, pero en mi opinión eso solo lo molestó. Ahora la criatura estaba más cerca del pueblo, ahora miraba por las ventanas de la gente en pleno día mientras querían comer, los observaba dormir en las noches, decían que subía a los tejados e intentaba entrar en las casas, destrozaba algunos cultivos con sus enormes garras, tiraba la ropa de la gente y decían que de vez en cuando entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo, la niebla no se disipaba, todo era confuso. Le preguntaba a los ancianos qué era esa criatura, ellos solo me decían que no debía molestarlo y que por extraño que pareciera nosotros no podíamos entender lo que decía, pero los niños pequeños podían comunicarse con él. Un día encontraron el cuerpo del sacerdote en las cercanías del bosque, no pude ver el cuerpo pero mi padre decía que fue clavado en un árbol. Tenía largas garras enterradas en su cuerpo y su rostro había sido destrozado, la gente entró en pánico, muchos abandonaron el pueblo después de eso.
Cada semana una persona era asesinada. En el funeral de esa persona aquella criatura miraba desde lejos, lo que le generaba más temor a los habitantes. Decían también que visitaba sus tumbas al anochecer y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero las autoridades del pueblo no querían acercarse a la criatura. En el pueblo los rumores crecían cada vez más. Decían que un niño se había comunicado con la criatura y que le había dicho que este lugar le pertenecía. Ahora cada vez más gente desaparecía, cada vez se encontraban más cuerpos clavados en árboles y con el rostro destrozado. La gente se rehusaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir. Fue hasta que encontraron el cuerpo de algunos niños clavados en los árboles de la misma manera. La presión y la histeria se apoderaron completamente de la gente. Un día toda la gente se reunió en la plaza principal, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes, diciendo que el diablo se apoderaría del pueblo y que debían matar a la criatura. Toda la gente se armó con lo que tuvieran a la mano y fueron a buscar a la criatura. Entre la multitud estaban mis padres y tíos, los cuales no me dejaron ir, solamente esperé en casa. Al llegar la noche, aquella gente que se había adentrado en el bosque aún no regresaba. Preocupado salí a la calle a esperar a mi padre. Me senté en la calle esperando escuchar cualquier sonido o rastro de mi padre. En ese momento escuché un grito que venía desde el interior de mi casa. Me levanté rápidamente porque sabía que se trataba de mi madre. Al voltear, esa criatura estaba frente a mí. Mi hermana pequeña estaba a su lado, solo me miraba fijamente. Pensaba, si él está aquí, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está mi padre? La criatura estaba envuelta en sangre y en ese momento pensé lo peor. Mi hermana me tomó de la mano y me susurró en el oído: él quiere que nos vayamos de aquí. Si no nos matara, dice que este lugar es suyo. La criatura me pasó por un lado y regresó al bosque nuevamente. Horas más tarde mi padre había regresado a casa. Me llené de felicidad al ver que atravesó la puerta. Cuando corrí a darle un abrazo, mi padre me miró fríamente y preocupado me dijo: empaca tus cosas, no vamos de aquí. Al día siguiente salimos del pueblo dejando nuestra vida, nuestro pueblo, nuestra casa atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla mientras me alejaba del pueblo. Antes de salir observé a la distancia aquellos ojos amarillos, aquellos brillantes ojos que me observaban como si se despidiesen de mí. Mi padre jamás mencionó lo que encontró en el bosque, jamás dijo nada al respecto. Dicen que aún está en ese pueblo fantasma esperando mientras en la niebla solo se veían esos ojos amarillos. Cada noche desde aquellos días cuando voy a dormir parece que puedo ver en la oscuridad esos ojos nuevamente, ese pálido cuerpo acercándose lentamente a mí, esas garras tocando mi rostro.